¿Se ve ahí? El buzo caperuso. ¿Ya se ve? Uno. Listo. Bueno, pues estamos dándole gracias a nuestro Padre Eterno que nos da la bendición de poder estar aquí reunidos un Shabbat más. Damos gracias porque dice la Escritura que todo lo que hagamos es por Él y para Él. Y damos la bendición de que nos podemos estar, a pesar de las diferentes dolencias, de los diferentes malestares de salud, pues estemos aquí, ¿no? Estamos aquí, con media farmacia arriba, pero bueno, tenemos media farmacia, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, pidiéndole a Abba que nos dé sabiduría para compartir. Hoy es un tema complicado en el aspecto teológico. Es uno de los temas que más nos llevan a la parte o han generado mucha discusión a lo largo no estoy hablando de años, sino estamos hablando de siglos, en donde literalmente, bueno, pues tenemos que recordar el contexto. Pedro nos avisa, Pablo dice algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los inconstantes y los indoctos tuercen, como también las demás escrituras. Entonces, una buena recomendación de parte del apóstol Pedro para que nosotros podamos entender a Pablo es conocer las demás escrituras. Quiere decir, no podemos hacer de la teología paulina la medida para que nosotros podamos aplicar a nuestra manera de vivir. Hay un canal por ahí de un pastor que habla precisamente acerca de la teología paulina y decía, quiere basar toda su argumentación de su teología paulina en contra del movimiento de raíces hebreas, hablando precisamente de qué es lo que dice el apóstol Pablo. Y esto exegéticamente no es correcto. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que toda la palabra es inspirada por Dios y que nosotros no podemos sacar un versículo de contexto, porque si no, entonces en ese momento estaríamos haciendo ya algo que viola la norma de todas las Escrituras, la armonía de toda la parte de las Escrituras. Entonces vamos a recordar un poco qué veíamos la semana pasada. Veíamos la parte de lo que era vivir en el Espíritu, ¿se acuerdan? Veíamos la parte de viviendo en el Espíritu. Nos habla la Escritura claramente, o nos hablaba y nos decía ¿quién es el que vive en el Espíritu? Dice, son aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Si es que, ¿se acuerdan que veíamos que era un sí condicional? Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, entonces no tendremos nosotros la parte de las luchas, o dicen, no que no tendremos la parte de las luchas, pero no nos dejaremos ser dominados por la parte de la carne. Y entonces Pablo ha venido hablando en los capítulos anteriores, ha venido hablando de la pelea que hay entre la carne y el espíritu. La carne que nos habla precisamente de que la carne no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es espiritual y la carne, vemos que la carne o los deseos de la carne están ligados precisamente a los impulsos animales, a los impulsos instintivos de lo que desea nuestra carne, ¿no? Nuestro cuerpo. Donde dices, bueno, Dios puso, y pues le poníamos a los jóvenes, ¿no? El otro día escuchaba a un joven y decía, es que si Dios nos puso el instinto de la sexualidad, Dios lo puso. Entonces, ¿por qué primero Dios me pone el instinto de la sexualidad? Me pone que es un instinto normal y natural, que al hombre le gusten las mujeres y que a los hombres le gusten, a los hombres les gustan las mujeres y a las mujeres les gustan los hombres. Pero ¿por qué me tengo que frenar si ese instinto lo puso Dios? Si Dios es el que lo puso, si Dios
Dios es el que lo estipuló, pues ya me lo puso y es natural hacerle caso, ¿no? Y entonces, ¿el secreto está en qué? El secreto está en que Dios lo pone, pero también lo limita. Y ahí es en donde entra la parte de qué? De nuestro dominio propio. La parte del dominio propio dice que a todos los que hemos sido sellados con su Espíritu Santo, Él no nos dio un espíritu de temor, sino nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir que Dios nos pone y nos limita, nos dice de manera clara qué es lo que tenemos que hacer con lo que Él nos ha determinado en nuestros cuerpos. De hecho, todo, absolutamente todo empieza en Dios y termina en Dios. Dios es como autor, Él claramente dice, bueno, yo lo creé, pero te creé con un fin y un propósito. Dios no hay nada que haya creado, absolutamente nada que haya creado, que no tenga un propósito inherente en la parte de la creación. Y un reflejo de nosotros como creación de Dios es que vemos que todo lo que nosotros como seres humanos el día de hoy creamos, se crea con un propósito determinado en la mente del que lo está creando. ¿Cuántos de ustedes han creado algo que no tenga propósito? Para poder crear algo, primero se tiene que visualizar en dónde, en la mente. Y una vez que se visualiza en la mente, entonces se lleva a cabo en la cuestión de la materialización de lo que estamos creando. El día de hoy, por ejemplo, en las sillas en las que ustedes están sentados, alguien las pensó, las diseñó y las creó para que cumplieran con el propósito de que las personas se sentaran en ellas. ¿Qué pasa si yo esta silla la agarro para subirme y alcanzar cosas más altas? ¿Estarán sirviendo con su propósito? Puede funcionar, puede ser útil, pero no fueron creadas para eso. Fueron creadas para que la gente se siente. Entonces, cuando tú puedes, no porque algo sirva, quiere decir que lo estás ocupando en el propósito que Dios ha establecido. Entonces, ¿cuál es el problema que vemos con la teoría de la evolución? Con la teoría de la evolución, el problema es que la teoría de la evolución te habla y te dice que eres un animal. Desciendes de un animal. Y como desciendes de un animal, no necesitas una conciencia que trabaje o que te limite. ¿Por qué? Porque reaccionas en base a estímulos como un animal. Al quitar un creador, quitas completamente la parte de ¿quién? La parte del diseño inteligente. Quiere decir, de repente se creó algo de la nada y eso de la nada de repente encontró propósito y eso de la nada que de repente encontró propósito empezó a funcionar con cada uno y replicarse en cada una de las situaciones o de las diferentes colonias. ¿Sí me explicó? No es posible. No está en el ADN del ser humano el que nosotros podamos vivir de esa manera. Entonces, Pablo, ¿qué nos está diciendo? Pablo nos recuerda y nos dice de manera muy clara. Nos está diciendo, bueno, ustedes ya no van a vivir conforme a la carne. ¿Por qué? Dice, si es que verdaderamente han sido sellados y han recibido la parte del Espíritu de Dios. Y veíamos que la parte de la sentencia, lo que el Señor había condenado, dice que ninguna condenación estaba en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro caminar en todo tiempo y en todo momento era ¿hacia dónde? En todo momento Yeshua nos dice que somos llevados a la cruz. Todo aquel que quiera ser su discípulo, la primera encomienda que dice el Señor es, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque es en la cruz en donde vamos a ser identificados. Tú no te puedes identificar con la resurrección del Mesías sin antes haber pasado por la muerte del Mesías. Y para poder pasar por la muerte del Mesías, tú tienes que haber sido crucificado juntamente con Él, como dice Pablo. ¿Para qué? Para que tu cuerpo, tus pasiones, lo que tú querías, tu yo, salga adelante. El día de hoy vivimos
hay una teología que se promulgó por muchos años en donde decía que para poder amar a los demás te tenías que empezar a amar a ti mismo. Porque no podías amar a los demás si no te amabas a ti mismo. Y el problema con esa teología es de que les voy a decir algo, el ser humano por naturaleza es egoísta. Por naturaleza el hombre no hace las cosas de negarse a sí mismo, sino que por naturaleza los hombres queremos primero yo, después yo y hasta el último yo. Una de las primeras palabras que aprenden nuestros hijos al empezar a hablar es mío. Cuando ven algo, mío, esto es mío. ¿Por qué? Porque está dentro de la naturaleza del ser humano. Entonces, ¿qué te está pidiendo el Señor? Te está pidiendo literalmente que hagas a un lado tus planes y que tomes sus planes para que sus planes sean tus planes. Y entonces dices, pero entonces me voy a perder de la vida. Sí, Jesús te advirtió, todo aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la terminará por ganar. ¿Qué es lo que el mundo nos está ofreciendo el día de hoy? El mundo te está ofreciendo y la corriente del mundo nos están ofreciendo un sinnúmero de cosas que están diseñadas y dirigidas no a tu espíritu, sino están dirigidas a tu cuerpo. Porque lo que menos quiere el mundo y Satanás y el sistema que él ha establecido es que tú te niegues a ti mismo. ¿Por qué? Porque soy primero yo, después yo, y hasta el último también yo mero, ¿no? Que no haya. Y entonces veíamos que la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu contrario a la carne, y ambos se contraponen. Veíamos que Pablo hablaba en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? Que decía, hay una ley que yo veo en mis miembros y que esta ley, ¿cuándo vamos a dejar de pelear con ella? Hasta que dejemos el cuerpo. Esta carne siempre nos va a estar diciendo, ¿qué tanto es tantito? ¿No? Ay, al fin es un bocadito más de carne. Ay, al fin es un dulcecito más. Al fin es un refresco, no pasa nada. Al fin es una mirada. Al fin solamente estás admirando la belleza del cuerpo. No es tan malo, ¿no? Y hay quien inclusive trata de cristianizar estos impulsos de la carne. Y entonces es que le tenía que compartir, le quería compartir y por eso me fui a meter a la zona de las prostitutas para estar compartiéndole a las mujeres que se pierden, ¿no? Ahí en la vida galante. Dices, bueno, pues vas a encontrar eso, no encontrás ningún ejemplo de esos en las escrituras. Vas a encontrar que Jesús recibía, no echaba fuera a todo aquel que venía a él. Pero él no se iba a meter a los prostíbulos. Iba a comer a la casa de los publicanos. Pero no vas a encontrar ninguno en donde Jesús se vaya a meter y que vaya a estar en un lugar en donde estuvieran la parte de las prostitutas ofreciendo sus servicios. ¿Por qué? Porque el Señor no echa fuera a quienes, a los pecadores arrepentidos, a los pecadores que verdaderamente están buscando la parte de salida. Entonces, al fin que pues esa chava está bien guapa, está bien bonita, pero pues no es cristiana, no importa, yo la convierto, ¿no? O a las chavas, no, mira, es que ese chavo está bien galán, es todo lo que he pensado de un hombre, pero no es cristiano, no importa, yo lo voy a evangelizar y yo lo voy a convertir, ¿no? Entonces la carne siempre va a tratar de ¿qué? Va a tratar, inclusive, ojo, la religiosidad está ubicada en la carne. A la carne le gusta ser religiosa. La carne, los fariseos, ¿qué hacían? Hacían esto porque, ¿qué era lo que estaban obteniendo ellos?
La retribución de las personas de que les decían y la aprobación de que las personas que les decían, qué bueno es usted, qué santo y puro. ¿Qué les decía el Señor? Dice, bueno, dice, por fuera se miran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de muerte. Limpia primero lo de adentro, ¿para que qué? Para que lo de afuera quede limpio. Entonces tenemos que tener cuidado porque no porque seas religioso es igual a que no estés viviendo bajo la carne. ¿Sí queda claro? Y nos damos cuenta, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Por los frutos que estamos dando. Si una persona que, si somos religiosos, ¿qué va a empezar a generar nuestra religiosidad? Ira, contiendas, disensiones, enemistades, pleitos. ¿Sí me explicó? Pero cuando somos genuinos, ¿qué genera? Gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Cuando algo es genuino, te invita a querer estar. ¿Sí me explicó? Entonces, eso es importante que nosotros podamos recordar que es parte de lo que Pablo dice. Y veíamos, ¿no? Que poco queda de ocuparse de la carne. Ya sabemos que el ocuparse de la carne no es nada. No te estoy diciendo que no te cuides, que no cuides tu alimentación, que no hagas ejercicio. No te estoy diciendo eso. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y vamos a dar cuentas de lo que hagamos con él. Pero te está diciendo que al final de cuentas, por más de que cuidemos de nuestro cuerpo, hay un proceso que se llama envejecimiento. Y ese proceso de envejecimiento va a decir, bueno, vas a llegar. Lo ideal es que llegues de la mejor manera posible, pero vas a llegar. Y todo por servir se acaba. Qué bueno que llegues bien y que llegues lo mejor posible, pero si Dios nos permite llegar al final de nuestros días sin que Él venga antes, vamos a llegar en el momento, en la hora y en el tiempo que Él establece y no hay cómo librarnos de eso. Ahora, está mal, no, porque también es una vida de disciplina, pero te dice que se queda. Al final de cuentas, tu cuerpo se va a quedar. Vamos a recibir cuerpos glorificados. Entonces, es importante que sepamos y que es mejor atender a las cosas que son ¿qué? A las cosas que son del Espíritu, entendiendo que dices, pues hay quien, no, pues yo le doy vuelo a la hilacha al fin que pues voy a recibir un cuerpo glorificado. No sé, tampoco se trata de eso. ¿Sí estamos quedando claro? Y bueno, aquí, esta me gusta mucho porque es, caminar en el Espíritu o en la carne es una parte de ¿qué? Es una parte de elección. Y acuérdense mucho de esto, porque mucho de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la parte del conflicto que se va a generar con lo que Pablo está hablando, con la siguiente parte del versículo del capítulo 8, en donde Pablo nos va a decir, bueno, tenemos que caminar con el Señor, pero ahora fuimos adoptados, ¿se acuerdan? Decía la Escritura, fuimos adoptados por Él. Y dice, lo primero que vamos a tocar en el versículo 26, dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y aquí, bueno, podríamos estarnos un ratote, porque en este punto, de este punto se sacó el que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir esto? Muchos empezaron, hay una denominación que se llaman los pentecostales y los, ¿cómo se llaman? Los carismáticos, que toman este versículo y entonces como toman este versículo dices, bueno, yo voy a dejar que el Espíritu tome control y entonces las personas empiezan a moverse y a hacer shows raros, empiezan a gritar, empiezan a sacudirse y empiezan así a ver como que lamentos y lloro y
Y no sé quiénes les tocó en algún momento entrar a alguna congregación de este tipo, y que ves y que, ¡ay! Y dices, no, es que es el espíritu, y tú, ¿cuál? ¿Pero cuál? ¿No? Que lo reprendemos, ¿o qué? Y los veías que, dices tú, es que el Señor te dice en Romanos que el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, eso es sacar un versículo de contexto. ¿Qué está diciendo Pablo? Para empezar, están hablando de las lenguas angelicales. Lo que ellos están tratando de hacer es que cuando tú empiezas a hablar y te decían, bueno, recibe el don de lenguas y entonces recibe la llenura del Espíritu Santo, se iban a este momento, ¿no? Pentecostés, en el aposento alto. Y te decían, tú sé lleno del Espíritu Santo, y una manifestación de que tú eras lleno del Espíritu Santo es que empezabas a hablar en otras lenguas. Y entonces a nosotros, yo me acuerdo, íbamos a una congregación en donde nos decían, no, pero es que tienes que empezar a hablar. Y tú, pues, ¿qué hablo? No, pues cierra tus ojos y empieza a hablar. Y estábamos en la Amistad Cristiana y nos decían, a ver, vamos a orar, y empiezan a orar. Y decían, no, pues empieza a balbucear. ¿Cómo? Tú, pues escucha. Y empezabas, ¿no? A decir, Rambo, saca la bazooka, Rambo, saca la bazooka. Y y empezabas a repetir y a decir cosas y dices, sí, así sacas. Y ya estás hablando en lenguas y gloria a Dios y aleluya. Y decías, bueno, pues eso es ser lleno del Espíritu Santo. El estar hablando, el decir, Rambo, saca la bazooka, el decir, rebaja candarabaquinda, así que no, no quiero decir que no haya personas llenas del Espíritu que no hablen otro idioma, glosa, porque aquí la clave para entender es que cuando nosotros nos vamos al versículo, dice que todos empezaron a hablar en lengua extraña. Cuando tú vas al original, por cuestiones de tiempo no lo voy a poner aquí, pero cuando tú vas al original vas a encontrar que la palabra que se ocupa ahí es glosa. La palabra que se ocupa como glosa es idioma. Y el contexto nos dice claramente que vinieron judíos de todas partes y que empezaron a escuchar las maravillas del Dios de los judíos, de Dios, o sea, eran judíos que iban a la fiesta de Pentecostés porque eran judíos, tenían que subir, y empezaron a escuchar en su idioma, en el idioma de donde ellos vivían, las maravillas de Dios. Pero era que era otro idioma. Entonces, ahí sí hay casos en los cuales, bueno, pues hay personas que hablan, el Señor trae un mensaje, se levanta un intérprete y interpreta esa lengua, y es un idioma, como tal es un idioma el que se está hablando en ese momento. Entonces es importante que lo escuchemos. Pablo también, por ejemplo, va a mencionar en Corintios, que por ejemplo, cuando en 1 Corintios dice que cuando alguien va a orar en la congregación o va a hablar en lenguas, dice que hable a alguien, pero que sean, primero que nada, establece un orden. Porque si no, dice, van a llegar los de afuera, y si todos hablan en lenguas, pues va a decir, ¿de qué se trata esto, no? Vas a entrar y vas a escuchar a uno hablando y a otro hablando y otro hablando, y si no hay, dice, pues, ¿de qué sirve que una persona hable 10,000 palabras en otro idioma si no hay quien interprete? Dice Pablo, yo hablo, él hablaba en otro idioma. Pero ¿qué dice Pablo? Dice, pero yo prefiero hablar 3 palabras con el entendimiento que la parte de las 10,000 palabras, ¿no? En otro idioma. No quiere decir que no las aplicaba, pero Pablo entendía que lo importante o lo relevante del mensaje no es que yo me pare aquí y empiece, por ejemplo, lo que hacemos, que cantamos las canciones, algunas canciones en hebreo, cantamos en hebreo, pero abajo viene la traducción, o inmediatamente después repetimos en español lo que dice la letra en hebreo. ¿Por qué? Porque para que entendamos y que sea de edificación lo que se está haciendo. Si no hay interpretación, decía Pablo, mejor es preferible quedarse callado. Y es más, si Pablo inclusive dentro de las normas de conducta que establece en una comunidad, dice, si va a hablar alguien, máximo 3 personas, no más. Van a hablar en la parte, siempre que haya alguien,
que interprete. Entonces, cuando está hablando de las lenguas angelicales, no son no son esta parte de gemidos, sino más bien no son esta parte de idiomas. Pablo cuando está diciendo es que muchas veces no sabemos qué decirle al Padre. Muchas veces podemos estar presentándonos delante de Dios, podemos estar con pesar, con situaciones muy cargados, y entonces, ¿qué hace el Espíritu? Es lo que está diciendo Pablo. El Espíritu conoce. Es más, la Escritura dice que Dios ya sabe de qué tienes necesidad, aunque antes de que ni siquiera tú lo comentes o lo digas, ya lo sabe. Pero muchas veces esta parte es como que una parte de un lamento de estar diciendo que no te salen las palabras y simple y sencillamente estás en la presencia del Señor. ¿Y el Espíritu qué hace? El Espíritu te pones, dice la Escritura en Hebreos, que cuando nosotros creemos que hay Dios, dice, Él es galardonador, tenemos que creer que hay alguien que lo busca, porque Él es galardonador de los que le buscan, porque tenemos que creer que hay alguien que nos está escuchando. De nada sirve que nosotros nos pongamos a hablar si no creemos que haya alguien que nos esté escuchando, y esté escuchando nuestra forma de pensar, y el Espíritu empieza a hablar y a decir esas profundidades de lo que hay en la parte de nuestro corazón. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Dice, Pablo nos está recordando, dice, no está hablando de idiomas. Decía una mujer, una hermana, bueno, una persona que se decía cristiana, y decía que ella de repente cuando estaba en el grupo de alabanza, en otra iglesia, y de repente decía que ella cuando sentía que se le metía el espíritu, y dice, y ya yo empezaba a dejar mi cuerpo, y yo pues dejaba mi cuerpo, y me movía, y hacía cosas, y le digo, ¿y ese es de Dios? No, pues es que luego yo quiero, pero el espíritu no me deja. Y le digo, no, espérate, le digo, te voy a decir que bíblicamente dice la Escritura que el espíritu, por ejemplo, del profeta, está sujeto al profeta. Y que tú adores al Señor, ¿con qué? Con el entendimiento. Dios quiere que seas consciente de que lo estás adorando. Porque ¿de qué le sirve al Señor que lo adoramos si no somos conscientes que lo estamos adorando? ¿Qué le dices? ¿De qué te sirve decirle a una persona, te amo, te amo, te amo, te amo, pero estás pensando en el partido de fútbol? Pero, o sea, sí, bueno, sí, pero a eso se refiere, o sea, quiero que seas naturalmente consciente de lo que estás pronunciando y lo que estás hablando y lo que estás haciendo, que seas intencional, a eso se refiere, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos entender esto. Bueno, aquí viene la carne. Nos vamos a ir despacito porque sé que es complicado, porque vamos a hablar de tiempo. Vamos a hablar de tiempo. Tenemos que entender que el tiempo no es como nosotros medimos el tiempo en una forma lineal, sino el tiempo en las Escrituras es cíclico. Entonces, lo primero que va a establecer aquí es, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo primero que tenemos que entender es, ¿a quiénes les ayudan todas las cosas a bien? A los que estamos en Dios. Lo primero que Dios te está diciendo y lo que Pablo te está diciendo es, no te está diciendo que todo te va a salir bien. Pablo no te está diciendo que tus planes te van a ir bien, que vas a sacar adelante tus negocios, no te está diciendo eso Pablo. Te está diciendo Pablo que a pesar de las adversidades, a pesar de las enfermedades, a pesar de las situaciones difíciles, aún en eso, Dios lo ocupa con un propósito para bien. Es necesario muchas veces que pasemos por ese tipo de circunstancias para que Dios termine de lavar, de pulir, de limpiar, de quitar aquello que todavía está pegado dentro de nosotros.
Lo primero que está diciendo es, ¿a quiénes son? Dice, a los que aman a Dios. Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que tienen un sentimiento por Dios. Ya establecimos que no, porque Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que guardan sus mandamientos aún en los momentos difíciles de la vida. ¿Sí queda claro? ¿Muchos qué? Claro, claro. Entonces, ¿qué dice ahí? Sigamos. Vamos a ver, dice, aquí viene lo interesante. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es lo primero que notan en todos los, en esta parte que acabamos de leer? Conoció, llamó, predestinó, predestinó, llamó, justificó y glorificó. ¿Qué es lo que notan? Todo es, no, todo es en pasado, todo es en pasado. ¿Qué quiere decir? Que todo esto ya sucedió. Entonces, ¿cómo que ya sucedió? ¿Cuántos de aquí ya tienen cuerpos glorificados? Ninguno de nosotros, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que con Dios no aplica el tiempo. Dios es atemporal. Por eso vamos a encontrar que para Dios la medida de tiempo fue establecida para nosotros. Dios estableció los tiempos para que, con una finalidad, que el tiempo nos sirviera de señales para entender los momentos en los que Dios iba a interactuar con el hombre. ¿Sí queda claro? Entonces, lo primero que tenemos que, les vuelvo a repetir, esto ha generado controversia a lo largo de los siglos dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque llegamos al problema existencial del libre albedrío y la predestinación de Dios. ¿Y en qué se basa la parte de la predestinación de Dios? Bueno, para empezar, ¿cuántos sabemos que es el libre albedrío? ¿Qué es el libre albedrío? Y sí, necesito que tener el poder de qué? El poder que tenemos nosotros de decidir. Sí. El poder que tiene el ser humano de tomar decisiones. Ok. ¿En qué versículo de la Biblia viene la palabra, o viene como tal, la palabra de libre albedrío? ¿Existe en la Biblia? Ahora, no existe en la Biblia. Ahora, que no exista la palabra libre albedrío no quiere decir que el concepto no esté. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿Qué es predestinación? ¿Y por qué estos chocan? ¿Por qué estos argumentos chocan entre sí? Predestinación, como la mayoría de las personas lo entienden, que no importa lo que tú decidas o quieras, ya está decidido por alguien, en este caso por Dios. ¿Ok? Así se entiende. ¿Ok? Pero No importa lo que digas. decida o yo quiera, ya alguien eligió por mí. Ya alguien eligió por ti, o sea, O me escogió. estás escogido para algo más. Y es como lo entiende ¿Ok? la mayoría de las personas. ¿Tú cómo lo entiendes? Yo lo entiendo diferente. ¿Ok? Yo, la
predestinación la entiendo como un vehículo que Dios creó para ir hacia Él, pero por mi voluntad, porque yo decidí, porque también hay gente que decide no ir, ¿Ok? pero Él nos crea un vehículo para ir hacia Él y el vehículo es Yeshua. ¿Ok? El vehículo es Yeshua. Acá. ¿Ok? Es que el libre albedrío, o sea, sí tú escoges, pero en la predestinación se supone que tú ya tienes un destino, independientemente de los medios que tú tomes, vas a llegar ahí, porque Dios ya dijo que, si Él dijo que te va a glorificar y que ya te escogió, independientemente de la vida que tengas, vas a llegar ahí. Por eso tienes una falsa como idea de que tienes libre albedrío, porque puedes tomar decisiones en el camino, pero al final vas a llegar a ese destino. ¿Ok? O sea, yo lo veo así, de que mucha gente dice, ay, es que tengo el libre albedrío, porque dice un salmo, escoge pues, pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Mm? O que dice Dios, yo no voy a forzar a nadie, pero es porque Él también ya predestinó quién va a estar con Él y quién no. ¿Ok? Entonces estaríamos hablando de que Dios ya escogió a unos para la vida y otros para la muerte, o unos para que estén con Él y otros para el infierno. Y ya todo lo que hagas, al final de cuentas, te va a llevar a eso. Eso es más o menos la idea. Más o menos, pero también está la parte, lo que dice Él, la voluntad, porque Dios dice que no va a forzar a nadie. ¿Ok? O sea, si tú estás destinado a, entonces, o sea, cuando dijo Yeshua, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Mm? Él tenía posibilidad de negarse, ¿Ok? así como también nosotros podemos negarlo. Tal como dijo, le dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces. ¿Ok? Nosotros también podremos negarlo en el camino. ¿Ok? 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 Interesante, interesante punto. Interesante punto. Tú al principio del tema comentaste de hay un creador, entonces todas las cosas que son creadas, primero las tienes en la mente, entonces cuando Dios nos creó con un propósito. Si nosotros, siendo humanos, ¿Ah? creamos con un propósito, o sea, nunca es de, ay, lo voy a hacer y a ver qué va a pasar. Por ejemplo, una comida, ¿no? ¿Ah? Tú te estás imaginando la comida y muchas veces ya hasta la estás saboreando y la empiezas a hacer con el propósito, pues, de que te guste y de comerla. Entonces, yo creo que la predestinación está hablando de la creación con propósito. Todo lo que Dios creó, dice su palabra, que lo creó y que vio que era bueno. ¿Mm? Entonces, yo de manera muy rústica y así como yo lo entiendo, es que Abba tiene un preconocimiento. ¿Mm? Entonces, dentro de su preconocimiento, él ya sabía el hijo, quién iba a ser el hijo de perdición, por ejemplo, ¿Mm? Judas. ¿Mm? Él ya había sido, pues ya tenía ese destino de entregar a nuestro Mesías. No porque ya tenía ese destino, no tuvo la oportunidad de elegir. Dios en su preconocimiento ya sabía que el corazón de Judas estaba torcido, o sea, no era para él, porque está la semilla de él, está la semilla de Dios, están los hijos de él, ¿Mm? pero también Satanás vino a plantar su semilla. ¿Ok? Entonces él ya sabe quiénes son trigo y quiénes son cizaña, ya nacieron siendo pues de la simiente de Satanás. ¿Ok? 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 Acá. ¿Qué entienden por predestinación? Ahorita voy. Que ya voy a... Sí, ya sabe quién es su rebaño y quién no. ¿Eh? Pero también como que, aunque ya estés predestinado a no ser de su rebaño, si ya, yo pienso que si se arrepienten, pueden pertenecer, o sea, no es de que forzosamente ya
O sea, sí, ya tienen su rebaño, pero también hay otros que se pueden arrepentir, que, que no estaban destinados a ser de esa simiente, pero con el arrepentimiento pueden llegar a hacerlo. Ok. ¿Quién iba a comentar? Es que nosotros no sabemos si somos predestinados. El que sabe es Dios. Ajá. Dios es el que sabe. Para nosotros no sabemos si vamos a llegar ahí. Hay ejemplos en la Biblia de personajes que parecía que iban muy bien y de repente caen, ¿no? Ok. Entonces parecía que era predestinado, pero al final no. Entonces el único que sabe es Yahweh, ¿eh? Pero Él nos da sí nos respeta nuestro libre albedrío. No crea robots, no crea, pero como Él sabe el final de la historia, Él nos crea un vehículo para llegar ahí. Al final sí va a ser nuestra decisión. Ok. Dios nos respeta eso. Ok, gracias. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo por esto esta discusión lleva siglos y siglos y siglos? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. La Escritura, por ejemplo, nos habla en Efesios, dice la Escritura que para poder validar algo tenemos que contar con dos o tres testigos. Y no hay dos o tres testigos, sino hay muchos más. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? Según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Romanos 9:11. Pues no habían nacido aún, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. Aquí está hablando de quién. No, aquí está hablando de a Esaú, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y dice Pablo, ¿por qué? Lo vamos a ver la siguiente semana. Pero ¿por qué dice eso? Y aquí está hablando, dice, si no habían nacido. Y cuando Dios les está dando, dice, desde el vientre de la madre ya había dicho, ya les había dado la palabra a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y entonces vean, o sea, cómo hay algo que se conoce como precisamente el preconocimiento. Así que no depende de quien quiere, ni del que corre, sino de qué? De que Yahweh tiene misericordia. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que empezar a hablar o tenemos que empezar a ver? El texto que dice, pues regresamos al texto base, que es Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 nos va a decir lo siguiente. Dice, tenemos que partir de premisas fundamentales. Una de las premisas fundamentales de por qué Dios es porque Dios todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo conoce, es todopoderoso, está en todas partes, por eso es Dios. Son las características manifestadas de Él. Son características manifestadas de Él. Todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces, Pablo empieza a hablar y a decirnos quiénes son llamados conforme a qué. ¿Quiénes son llamados conforme a su propósito? Y esto es importante. ¿Quiénes son llamados conforme? Cuando tú eres llamado, hay un propósito establecido. ¿Sí queda claro?
Dios te está llamando para hacer algo. Dice, los que son llamados conforme a su propósito, dice, los que conforme a su propósito son llamados. Dice, porque lo que antes conoció, ¿qué quiere decir? Antes de que hubiera la parte de la predestinación, había o entraba el preconocimiento de Dios. Quiere decir que Dios, al conocer todo, claramente Dios sabe qué caminos y decisiones va a tomar cada uno de nosotros. Si no lo supiera, no sería Dios. A Dios no le va a sorprender lo que vas a hacer mañana. ¿Sí? No va a llegar el ángel corriendo y te va a decir, le va a decir al Señor, híjole, fíjate que agarré al hermano haciendo esto. Él ya conoce. Ahora bien, si ya conoce, y aquí les vuelvo a repetir, de este punto se han ido a extremos sumamente peligrosos. Porque hay quien dice, bueno, pues como yo soy llamado conforme a su Hijo y Dios ya conoce, ya conoce, yo todo lo que haga ya me predestinó para ser salvo, entonces si ya me predestinó para ser salvo, yo no importa que peque hoy, mañana, pasado y después, porque al final de cuentas voy a llegar al momento de que yo voy a ser salvo. Porque ya estoy predestinado para eso. Porque ya recibí a Jesús como mi Salvador y no importa lo que yo haga, yo voy a llegar para él. Y entonces, ¿cómo contestamos esta argumentación? ¿Cómo refutamos esta argumentación entendiendo que si ya soy llamado, si ya soy escogido, no importa lo que yo haga, yo voy a ser salvo sí o sí? ¿No lo sabes? ¿Por qué no lo sabes? No sabes si eres... Ah, a eso voy. Solamente Dios sabe. Entonces nosotros no podemos decir, ay, sí, él sí se salvó. Los demás. Claro. Pensamos. O sea, pensamos que sí y intentamos hacer ese camino que Dios nos tiene. Pero esperamos eso, la gloria con Él. Yo sí creo que uno sabe cuando. Por ejemplo, yo sé que yo soy salva. O sea, ¿por qué? Porque lo he conocido a Él, porque Él dice su palabra que Él nos llamó. Cuando Él te llama, tú reconoces ese llamado. Es como el pastor con las ovejas. El pastor silba y sus ovejas vienen a Él. ¿Por qué? Porque lo escucharon primero. Entonces yo creo que yo no sé de los demás y la palabra de Yahweh dice que cada quien va a correr su carrera. Tú no estés viendo lo de los demás, tú preocúpate por llegar. Y hay un versículo también muy controversial que dice que cuides tu salvación con temor y temblor, pero no dice que cuides, dice ocúpate de tu salvación con temor y temor, ocúpate porque ya la tienes. Yo sí creo, por ejemplo, que uno tiene el conocimiento porque lo conoces a él como papá. O sea, al conocerlo a él como papá es que naciste de nuevo. De los demás, pues sí, no sé, pero cada quien, y no somos nadie para juzgar y no estamos creados para juzgar. Pero sí creo también la palabra de Yahweh que por sus frutos los conoces. Entonces, si hay algo, dices, este árbol pues está dando estos frutos, ¿yo qué frutos estoy dando? Y todo es un proceso, yo no estoy hablando de perfección, pero es un proceso de crecimiento y de conocimiento en él. Ok. Hay muchos versículos interesantes. Por ejemplo, a ver, dime uno. Por ejemplo, el que dice que le dijo creo, a uno de sus hijos que fuera a hacer algo y dijo que sí, pero no lo hizo. Está el otro que le dijo que no, pero al final sí lo hizo.
¿no? Cuando nos moramos, yo creo que ahí es donde... Pero ahí, por ejemplo, los conoces por las obras. ¿Eh? Los conoces por las obras, Sí, por los frutos, ¿verdad? por el obrar. Pero si estamos a punto de morir y hacemos lo malo y no nos arrepentimos, pues de nada nos va a servir todo lo bueno que hicimos. Es que, bueno, es muy sencillo. Les vuelvo a repetir, por eso ha generado tantos puntos de vista. Y lo importante no son los puntos de vista que tengamos nosotros, sino lo que dice la Escritura. Y la palabra de Dios, el apóstol Pablo, fíjate, el apóstol Pablo está escribiendo. El apóstol Pablo te dice, ¿por qué el apóstol Pablo se puede atrever a decirte, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo? Si no se ha muerto. Si nos vamos al conocimiento de que solamente lo vamos a saber cuando nos vamos a morir, Pablo en ese momento se está tomando una atribución que no le corresponde. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, espérate, ¿tú cómo sabes que eres salvo? ¿Tú cómo sabes que eres salvo? ¿Cómo me estás diciendo que soy imitador tuyo si no eres de Cristo? ¿Sí me explicó? ¿Cómo puedo yo tener la certeza y la seguridad de que soy? Claramente el Señor te dice que por el fruto conoces el árbol. Y el fruto no es el que yo veo, no es el que ve el vecino, porque aquí, por ejemplo, decía Ángeles, dice, no, bueno, es que hay personas que podemos ver y podemos creer que pueden fingir, sí, pero tenemos, la palabra de Dios te habla del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña crecen en el mismo campo, les ponen, lo riegan, reciben la misma cantidad de agua, reciben la misma cantidad de abono, reciben la misma cantidad de cuidados. ¿Cuál es el problema? Que yo siempre pongo este ejemplo porque el trigo dará fruto. ¿Cuál es el problema de la cizaña? Que creció creyendo que era trigo. El problema es de que en su ADN nunca fue trigo. Y esto es importante porque decía Julio ahorita dentro de lo comentado, bueno, creemos en la elección de Dios, pero yo creo que hay personas que, por ejemplo, que son cizaña y que de repente, bueno, se pueden volver a trigo. Entonces, entramos en una especie de decir, bueno, tratamos de reconciliar la parte del libre albedrío, del conocimiento. Es muy sencillo cuando tú lo ves, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Y Pablo, en la mente de Pablo, porque todo lleva una secuencia. Pablo está sentando las bases de quienes fueron llamados y conocidos antes. Y fue llamado el pueblo de Israel. A los que antes llamó, dice, a estos conoció. ¿Y dónde conoció Dios a Israel? Lo conoció en el desierto. ¿Y de dónde lo conoció Dios desde antes? ¿Desde dónde hizo la separación? Desde que estaba la promesa de Abraham. Pero la promesa toma ¿a quién? A un pueblo. Fueron llamados. Ahora, no todos los que estaban en el pueblo eran pueblo. Tenemos el problema de la cizaña. ¿Qué quiere decir? Y aquí es muy sencillo entenderlo. Cuando la palabra te dice, por ejemplo, el versículo te dice, el que piense que está firme, mire que no caiga, pero no te está diciendo la palabra que es una situación de ¿qué? Una situación de perder tu salvación, sino que estés firme, dice la Escritura, que todo aquel que tiene esta esperanza, ¿la esperanza de qué? De reunirse con Él, se purifica a sí mismo. A mí me fascinó la contestación que dio un pastor que cuando estaba el debate de si la salvación se perdía o no se pierde, decía, mira, es bien sencillo, bien sencillo. Nos hacemos al versículo que dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. La única manera de que tú seas santo es cuando tú estás caminando en la obediencia de los preceptos y mandamientos que el Señor te ha dado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? El Señor te está diciendo, te conoció
Y por consiguiente, ¿qué hizo después? Los llamó. Ahora, vamos a poner el ejemplo. Vamos a entender, para eso Dios, te digo, no podemos, ¿por qué se ha generado tanta situación ahorita en el futuro y tantas denominaciones? Porque queremos agarrar a Pablo como la medida y la regla de la cual vamos a sacar nuestra teología. Cuando Pablo, ¿qué está haciendo? Pablo nos va a poner el ejemplo de Israel, porque es en el ejemplo de Israel que Pablo está pensando y que Dios nos ha mostrado a lo largo de las Escrituras. ¿Cuántos son llamados a salir? ¿Cuántos salieron de Egipto? Todos. Todos salieron. ¿Cuántos salieron? Todos. Y es más, salieron también egipcios. ¿Vamos de acuerdo? Ahora, salieron egipcios. Y la regla, el filtro, vamos a cernir para ver cuál, qué sí, qué no es, qué es. No, dice la Escritura, una misma Torah será para el natural y para el extranjero. ¿Qué va a pasar? Es en la trayectoria del desierto, ¿cuántos salieron? Un chorro, muchos. Todos los que quisieron, Dios dice, ok, ¿quieres venir a mí? Vengan. ¿Qué? Cuando hizo lo de la sangre en los dinteles, ahí hubo libre albedrío, porque algunos israelitas no lo hicieron, algunos del pueblo no lo hicieron, bueno, de Moisés que no lo hicieron, pero también se unieron otros egipcios al hacer la señal y fue una elección de salvación. Que eso es un supuesto, ¿no? Porque la Biblia no nos marca que haya pasado. Eso lo vemos en la serie novela y vimos que hubo quien no lo hizo. Pero para poder hacer, recordemos que ya estamos cerca de empezar a celebrar las fiestas del Señor comercial. Vamos a mandarles ya en esta semana ya las fiestas de las fechas de las fiestas para que las vayan preparando. Pero recordemos que no nada más era la sangre per se, sino había todo un proceso que tenían que seguir adentro, dado por el Señor. ¿Para qué? Para que ellos pudieran estar en obediencia comiendo al Cordero de la forma que tenía que ser. Pero de estos que salieron, ¿cuántos de ellos, fíjense bien, cuántos de ellos se fueron quedando en el desierto? Ahora, todos se identificaron con Israel. ¿Por qué? Porque fueron bautizados. Y dice la Escritura que cuando Israel nos habla en el Nuevo Testamento que fue bautizado en el mar y en la nube, ¿se acuerdan? Pero ¿cuántos de estos llegaron a la tierra prometida? De los que salieron solamente 2. De los que llegaron solamente 2. Y toda la generación que nació en el desierto, la generación que nació en las pruebas y que nació en la parte de ¿qué? De la obediencia de la palabra de Dios, de ya no estar peleando con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios, y estar siguiendo y estar acostumbrados a seguir la nube y estar acostumbrados a ir y conquistar ellos entraron a la tierra prometida. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué les está diciendo aquí? Dice, a los que antes llamó, a estos conoció, ahora, a los que conoció después llamó. La Escritura te dice que muchos son los llamados. El llamado es ¿para quién? Es para todos. Ahora, y el llamado es para todos, ¿por qué pocos son los escogidos? Dice la palabra que ancho es el camino para la perdición y angosto es el camino para la salvación. ¿Sí? Que tienes que morir. ¿Sí? Tienes que morir, o sea, una persona muere a lo que tú quieres. Tienes que dar una muerte, por eso de que la salvación es gratuita, pues no es cierto. No es gratuita, es por gracia, pero sí hay una transacción, tú lo has comentado. Recibo la vida en Yeshua, pero yo le entrego mi vida. ¿Sí? Entonces, ¿quién escoge?
yo voy a escoger, ¿no? ¿Cuántos de nosotros ahora que estamos en época mundialista o que les gustan los deportes, dices, yo voy a hacer mi selección y yo hubiera llamado a este, yo hubiera llamado a este otro, y yo hubiera puesto a este otro? Y es más, hasta criticamos, ¿no? ¿Y por qué no llamó a este si este era el bueno? ¿Y por qué no llamó a este otro si este era el...? Todos somos directores técnicos de casa, ¿no? Cuando juega México y decimos, sí, ¿por qué no? Al final de cuentas, el seleccionador tiene una idea clara de lo que necesita para una misión. ¿Sí? Cuando Dios te está hablando es que Él tiene una idea clara de lo que Él necesita. Y para que tenga una idea clara, una persona, ahora que estuvimos en la convención, allá de mi trabajo nos llevaron a Jesús Ramírez, que fue el que salió campeón con la selección sub-17 en México. Y nos habló de todo el proceso, la verdad, una plática muy bonita, muy inspiradora, en donde todo el mundo le decía que no iban a ser campeones del mundo. Y entonces él dijo, bueno, si quieren que yo sea, este es mi proceso. Y mi proceso yo necesito que me apoyen. Y la federación le dijo que sí, se fue a empezar a llamar a los chavos desde ¿cómo se llama? Desde el llano. Y empezó a llenarlos y lo empezó, pero de acuerdo al entrenamiento, de acuerdo a los entrenamientos, la selección empezaba a decir, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no, este sí y este no. Y nos cuenta de uno que tenía que llevar, no me acuerdo si 24 jugadores, tenía 25 en el plantel. Y tenía uno que había hecho todo el proceso. Pero a la hora de medirle su desarrollo físico, porque les medían cuánto crecían en masa muscular, cuánto se movían, al final siempre se quedaba faltándole un poquito. Entonces, cuando tiene que dar la lista final, le dice, está en su casa, está pensando y le dice su hijo, pues papá, llévalo. O sea, llévalo a él también. Dice, pues sí, o sea, estamos hablando de décimas de situación. Y dice, no puedo llevarlo porque no puedo dejar que mi juicio se vea entorpecido por el sentimiento en vez de la razón. Y el número fue frío. Y el número, dice, en actitud, y el número fue frío. Entonces se sienta, le habla y le dice, te agradezco el apoyo, te agradezco todo el trabajo, pero pues no cumpliste con las expectativas de lo que yo estoy buscando. Y el jugador le contesta le dice, bueno, pues dice, me duele mucho el no asistir, pero esto me sirvió como experiencia de vida y formación. Ya cuando salen campeones del mundo, él entendía el propósito y le decía el número 25, le decía, si usted me hubiera llevado, probablemente no hubiéramos sido campeones del mundo. Y entonces, dices, ¿por qué? Porque tenía una idea clara de lo que tenían que hacer. Y entonces aquí vamos a ver, y aquí cuando entendemos a Pablo, vamos a ver que Pablo nos hace una reseña. Y Pablo nos dice que cómo tenemos que correr nuestra carrera. Dice, todo aquel que hace cosas y que se mete a alguna carrera, dice, se abstiene de un chorro de cosas con tal de ganar una presea física que es corruptible. Dice, ¿cuánto más si habremos de recibir la incorruptible? Dice, yo de esta manera peleo. Corro de la manera, ¿para qué?
no corre para llegar, corre para ganar. ¿Y saben qué pasa con muchos de nosotros? ¿Corremos para qué? Quiero que lo digas tú. ¿Corremos para ganar? ¿Estamos corriendo, corremos para ganar o corremos para llegar? Corremos para ganar. Ok, muy bien, esa es buena. Es que, bueno, para ganar, para llegar, como los maratonistas que si aprietan más el paso por querer ganar, se desarman y ya no, se salen o pierden la concentración porque ahí es como que los están viendo y si hace un movimiento mal o algo así, los amonestan y ya por querer ganar y hacerlo más rápido o algo, pues los sacan y corren para ganar, no para llegar. Ok, corren para ganar, pero nosotros, ¿cómo corremos? Para llegar. El problema de nosotros o el problema que tenemos como creyentes, muchos de nosotros corremos para llegar y no para ganar. Y ahí está el problema, porque Dios, quiero que te quede claro algo, Dios te puso la muestra a través de su Hijo cuando su Hijo dio ¿cuánto? Dio todo por ti. ¿Y qué es lo que y por muchos años nos vendieron a nosotros? El darle a Dios, no todo de ti, sino darle a Dios una parte de ti. Y entonces es que Dios bendiga mis planes, que Dios bendiga mi agenda, que Dios bendiga lo que yo quiero hacer. Cuando, dice la Escritura, estábamos leyendo ahorita, ¿cuándo es cuando Dios bendice estas cosas? Cuando a pesar de todas las situaciones dices, todo te ayuda bien, ¿por qué? ¿Por qué amas a Dios? ¿Por qué? Porque a pesar de las situaciones, siempre estás dispuesto a darle lo mejor a Él. Entonces, cuando dice que los llamó, estos llamó, a estos conoció, dice, ¿y a estos qué? Dice, primogénitos de nuestros hermanos, dice, a los predestinó, a estos llamó y a los que llamó también justificó. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es el término de justificación? Yo justifico el por qué Él está en mi equipo. ¿Por qué lo escogí a Él? Y ahí sí te puedo decir que ni tú ni yo sabemos el por qué estamos. Él lo sabe, porque Él conoce todo de nosotros. Pero por eso en nuestro caminar te está hablando un hombre, no te está hablando el pastor, no te estoy hablando yo, la carta la estamos leyendo de un hombre que pasó, fue azotado no sé cuántas veces, fue apedreado no sé cuántas veces, fue puesto en la cárcel, vivió persecución, vivió angustia, y Pablo te dice que él era del Señor. ¿Por qué? Porque claramente mantuvo la postura y su amor se fortaleció conforme fue caminando. Hasta el momento de que estar a punto de entregar su vida y decir, lo van a matar, están a punto de matarlo y todavía se pone a escribir, he acabado la carrera, me está preparado el galardón, he peleado la buena batalla, me espera la corona de vida. Ese era Pablo. No nosotros. Por eso Pablo dice, está hablando, te está diciendo que somos llamados, pero llamados el Señor te justifica, ¿por qué? Te está justificando porque, ve Dios la sangre, pero no te la está regalando. Él está viendo un hombre que entregó su vida, pero un hombre que a cambio entregó salud, entregó toda su vida para vivir para Él. Por eso dice Pablo,
ya no vivo yo, sino Yeshua vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fidelidad, en la emuná, en la fe del Hijo de Dios. Empiezo a caminar. Nos vamos tristemente, y eso es, por eso Pablo pone en esta carta, pone un sí condicional. Porque había un chorro que ya estaban de gorrita café y decían, no, ya soy cristiano. Y dabas frutos, no, ¿qué frutos? Ni que nada. Y entonces dice, no, espérate. No te confundas, sí se puede ver. Si el Espíritu de Dios está en ti, vas a obedecer sus mandamientos, vas a obedecer sus preceptos, no porque lo tengas que hacer, sino porque es lo natural, el ADN natural de aquel al que dices que estás sirviendo. Y si naciste de nuevo, vas a empezar a caminar como Jesús anduvo. Y entonces vas a empezar a hacer las cosas que Él anduvo. Por eso dice la Escritura que Él pone en nosotros, ahora entendemos, el querer como el hacer. ¿Qué es lo que me lleva a mí a querer leer su palabra? Mi carne va a decir, ya son las 12 de la noche. A ver, un salmito. ¿No? Bueno, ¿qué leemos? Vamos a leer a la Biblia, sí, vamos a leer. Mira, me apareció el versículo del día. Ven, Señor. Oh, sí. Ya. Y ya leí. ¿Eso es? ¿Estás seguro que haciendo eso vas a llegar? Digo, estamos hablando de un hombre que entregó todo por el Señor y por el mensaje del Señor. ¿Y siguió a quién? Siguió el ejemplo de su Mesías, que se dio todo por salvarnos, pero no para regalar nada. ¿Sí queda claro? Entonces vean lo que está poniendo. Entonces, cuando leemos estos versículos, cuando dice que no es del que, aquí de repente dice, Señor, dice, por ejemplo, de nada te sirve que te esfuerces. Estaba viendo, por ejemplo, La mente millonaria, ¿no? Y dentro de lo que decía el autor de La mente millonaria, dice, te tienes que obsesionar con una cosa, y solo una cosa te debe de obsesionar. ¿Para qué? Para que puedas ser millonario. Y es volverte millonario. Tienes que obsesionarte al grado de comer, respirar, pensar en cómo vas a obtener dinero. Y cuando empiezas hablando de la matemáticas financieras y cómo el ordenar, por ejemplo, la parte de los gastos, hay consejos buenos, pero me llamó la atención decir, ¿tú qué puedes ser? Yo hice mi primer $1,000,000 a los 25 años y así, ¿no? Y entonces me llamaba mucho la atención. Y dices tú, no, sí, me voy a obsesionar con ser millonario y voy a trabajar y cueste lo que cueste y haciendo las cosas y para ser millonario. Entonces vas a la Escritura y te dice que en Eclesiastés, si un mal he visto debajo del sol, aquel al que el hombre enriquece y crecen en gran manera sus bienes, dice, pero Dios no le da el don de disfrutarlos. Dice, pero un bien he visto debajo del sol. Dice, de hecho este versículo dice, aquel que se levanta muy de mañana para ir a trabajar y regresa aún de noche para aumentar la parte de sus bienes, pero Dios no le da la bendición de disfrutar eso. Dice, pero he visto un bien, aquel que Dios le da la bendición de disfrutar lo que tiene. Y entonces cuando dices tú, bueno, la bendición de Yahweh, dice la Escritura que la bendición de Yahweh es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
¿Qué es lo que quieres? Pues queremos todo con su bendición y nada sin su bendición, nada fuera de él. Decía una persona que lo peor que le pudo haber pasado fue haber ganado la lotería, porque se divorció, sus hijos se volvieron drogadictos, uno de ellos falleció, se retiró se peleó con la familia, se peleó con los amigos, y entonces decía, pues lo único que me queda son, pues, fue la parte del dinero, ¿no? Y una parte de una vaciedad impresionante. Entonces cuando dice, así de que él depende, dice, ¿qué nos estás diciendo? Hoy Dios te ha llamado, y si respondes al llamado, déjame decirte que somos predestinados por Él para volver a Él. A mí me quedó clarísimo este punto, por ejemplo, cuando Jim Stalin decía, ¿saben de qué habla todo este versículo? Está hablando del pueblo de Israel. Antes lo conoció, lo predestinó. El pueblo se perdió, el pueblo se fue, se perdió, pero los llamó, ¿para qué? Para volver a Él. Los justificó, y a eso es que también justificó, a los glorificó. Una cosa del llamado, todo está en pasado. ¿Por qué? Porque el Señor ya hizo todo por el pueblo. Ahora, no estoy hablando de la nación de Israel, de todos los habitantes que viven en Israel, sino los que verdaderamente tienen el Espíritu de Dios. Y dentro de esos estamos nosotros. Y es que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y entonces cuando eres predestinado, entonces te voy a decir, dice por ejemplo Timoteo, ¿quién nos salvó? Quien nos salvó llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos llamó con un llamamiento, ¿qué? Santo, antes del cumplimiento de los siglos. ¿Qué nos habla la parte aquí? Nos está hablando precisamente de la elección, nos está hablando de la elección de Israel, la soberanía de Dios al escoger Israel. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios con Israel no ha acabado. Por eso el reloj en la Biblia es Israel. El tiempo está en Israel. Los pastos verdes en los cuales dice la Escritura que el Señor nos hará descansar se están refiriendo a los pastos que están en Israel. El Señor, ¿a dónde regresará? Regresará a Israel. ¿Por qué? Porque Dios no desecha a los que Él llamó, conoció, justificó, y glorificó. Pero ¿qué hace con los que son llamados? ¿Qué les hace? Y decías, muy bien, entonces no hay libre albedrío. Sí hay libre albedrío, pero el libre albedrío te va a servir en el aspecto de que Dios te da la libertad de que tú decidas hacia dónde quieres caminar. Y dice aquí, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, soy contra vosotros, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición para que vivas tú y tu simiente, que ames a Yahweh tu Dios y que oigas su voz y que te allegues a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que había de darles. ¿Qué es lo que les está diciendo aquí? A ver si ya me... A mí me gustan, bueno, Ava usa todo para hablarnos. Me gustó mucho lo que dijo Paola. Pues que en él, los que somos hijos de él, pues hay, o sea, sí tienes la libertad de escoger, por ejemplo, con mis hijos. Mi voluntad es que me obedezcan. O sea, si yo les digo, vas a recoger los juguetes, yo me voy a encargar de que los recojas. No te estoy dando a escoger si los vas a recoger o no los vas a recoger. Yo te estoy pidiendo que los recojas y soy tu mamá y los vas a recoger. ¿Qué es lo que puedes escoger, hijo?
con vara o sin vara, pero los vas a recoger. Yo siento que lo mismo es con Dios. O sea, ¿cuál es nuestra elección? Él es nuestro papá y como dijo, o sea, se va a encargar de que cumplamos el propósito porque hay muchos versículos que hablan de que Él ha empezado la obra en nosotros y Él la va a perfeccionar y Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. ¿Qué es lo que nosotros está? Vamos a terminar haciendo su voluntad, punto. O sea, no pienses que hay que, ahora como cristianos tenemos la elección A, B o C, no. O sea, eso no es cierto, eso es una mentira. Con nada tenemos la elección A y Él se va a encargar de que llegues a la A. ¿Qué podemos escoger? Como con mis hijos, hijo, lo único que puedes escoger es, ¿lo vas a hacer por las buenas o lo vas a hacer con dolor? Pero lo vas a hacer. Entonces yo he entendido y Abba pues nos habla de diferentes maneras, ¿no? Yo siempre le digo, Señor sin vara, aquí estoy. No, y hay algo que es importante y a eso iba más o menos a una reflexión similar. Estos versículos, por ejemplo, nos están hablando del libre albedrío, de la libertad. ¿Te está dando Dios la oportunidad de decidir? Sí. ¿Te está dando Dios la oportunidad de decidir? ¿Te está dando Dios la oportunidad de decidir acerca de qué? Acerca de tu accionar con Él. ¿Cómo quieres caminar con Él? ¿Quieres caminar en bendición o quieres caminar en maldición? ¿Cómo decides? Ahora bien, dice la Escritura que, ¿cómo sabemos? Y esto es lo más preocupante, dentro de una misma casa, vamos a ver que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Como padres, nos gustaría, hay una promesa que dice, para que seas bendito tú, ¿y qué? Y tu simiente. Jacob hacía la voluntad del Señor, ¿no? Isaac hacía la voluntad del Señor, pero Esaú no, y estuvieron en una misma casa. Había una elección. Como papás, nos gustaría que todos nuestros hijos caminaran en el camino del Señor, pero aquí es en donde entra el que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y cada uno de ustedes, chavos, no porque sus papás vengan o porque vengan aquí, quiere decir que son. La Escritura nos dice que por sus frutos vamos a ser conocidos. ¿Qué es lo importante o lo interesante de lo que nos está marcando la Escritura? Es de que se está acercando el tiempo de que las cosas sean reveladas por medio del conocimiento de Él. Y en lo que decía, si ustedes siguen leyendo Deuteronomio, van a ver que el Señor va a mandar un chorro de cosas contra Israel. Plagas, tempestades, todo eso dice, pero al final, ¿qué le dice? Pero al final, cuando te arrepientas de todos los males y regreses, entonces el Señor te empezará a bendecir a partir de ese momento. Pero ¿para quién está aplicando esto? ¿Para quién aplica la ley de Dios? ¿Es aplicable para el mundo en general? Sí, pero el mundo en general se rebela contra Dios. Pero principalmente es aplicable para los hijos de Dios. El mundo quiere vivir fuera de la ley de Dios, pero esa ley de Dios el Señor va a ocupar la misma ley para juzgar a los que son y a los que no son. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? Tengo que fijarme en qué, en uno mismo. Y tengo que estar dejando de ver si el hermano hizo o el hermano, ¿sabes qué? Si puedes exhortar a las buenas obras y invención. Pero no nos engañemos. La carrera es personal. Y la forma de conocer es, si estamos viviendo en lo que Dios está diciendo, el gozo del Señor se debe ver manifestado. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la Escritura. Y entonces cuando nosotros conocemos esto, ¿qué toca
¿Qué creen que toque hacer? Pues vean lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te puede acusar? Si estás viviendo, ya vimos quiénes son los escogidos de Dios, los que conforme a su propósito son llamados para hacer la voluntad de Dios. ¿Quién te puede acusar? Si estás viviendo conforme a los preceptos, los mandamientos, las ordenanzas, ¿quién se puede levantar contra ti? Satanás se va a levantar, Satanás es el acusador. Satanás está esperando y te está diciendo, mira, este se dice tu hijo y mira. Pero cuando ve que hay vuelves y que hay arrepentimiento, el Señor te justifica, por eso te dice, pero si no hay arrepentimiento, cuidado. ¿Por qué? Porque entonces el enemigo tiene como acusarte. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que tiene... se apagó. No, ya, está bien. El que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor del Señor? Y aquí está hablando de algo que nos debe de dar mucha seguridad. Si Dios te llamó, te justificó, te escogió, te santificó y te glorificó, ve lo que dice aquí. ¿Quién te puede separar del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, ¿estoy qué? Seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Nadie te puede separar, y es que tienes tu espíritu. Pero si eres, aquí vean la seguridad. Pablo sabía antes de morir que era siervo de Dios. Claro que sí, te está diciendo, tan yo lo sé, tan tengo la certeza que te puedo decir que nada, absolutamente nada, te puede quitar del amor de Dios. Si Dios te selló, no se va a arrepentir de su sello. Si Dios te hizo, Dios empezó en ti la buena obra y Él la perfeccionará. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Vigilar que verdaderamente hayamos nacido de nuevo. Que no nos engañemos y que estemos dando los frutos que son del Espíritu Santo. Eso es lo que nos toca. Eso es lo que Dios te dice. Enfócate nada más dice, fíjate bien cómo andas. No vaya a ser que llegue el día y entonces el Señor te sorprenda como ladrón en la noche. Entonces, ¿hay libertad de decisión? Si hay libertad de decisión, cuando estamos dentro decidimos con vara, sin vara, así lo vas a hacer, lo quieres hacer las buenas o las malas, yo te lo pongo, te estoy dando la bendición o la maldición. Pero el llamado, dice la Escritura, el llamado, dice, muchos son los llamados, el llamado está para todos, pero el Señor es el que escoge. ¿Y escoge a quiénes? A los que antes había predestinado para ser de Él. Por eso, las oportunidades, el caso de Judas, con esto vamos a cerrar. ¿Quién llamó a Judas?
¿Por qué si sabía Yeshua que él lo iba a entregar? No lo llamo. ¿Para qué lo llamo? Porque había un plan. Y le dice, a ver, te estoy llamando, pero Judas en ningún momento fue trigo. Judas, ¿qué hizo? Y esto es lo más impresionante. Judas, cuando Dios repartió autoridad, le dio autoridad para expulsar demonios. Le dio autoridad para sanar enfermos en su nombre. Y aún así, Judas, cuando se vio en estrecho, en aprietos, ¿qué hizo? Judas entregó a su maestro. Y Yeshua dice, ya estaba escrito. ¿Qué quiere decir? Que ya iba a suceder. No hay para dónde hacerse. Pero hay una consecuencia. ¿Por qué? Porque si alguien le dio a Dios toda la oportunidad de ver, de establecer, ¿por qué es lo que hace manifiesto ahí? Hace manifiesto el amor de Dios, el querer, el llamar a muchos, ¿pero qué? Pero, ¿qué quiso él? Él simple y sencillamente denotó en su naturaleza que no era de los que el Señor le había entregado. Tan es así que Jesús lo dice en su oración, de los que me entregaste, ninguno se perdió. No dice, bueno, me entregaste uno, pero uno se me pudrió, más o menos, me salió medio podridito y luego ya se echó a perder y no. Dice, de los que me entregaste, ninguno se perdió, salvo ¿qué? Salvo el hijo de perdición. Todo el tiempo te estaba diciendo que Judas iba a perder. Y no por eso Dios lo dejó de amar. Pero ¿qué manifestó? Que Judas no estaba dispuesto a morir. Curiosamente, se termina matando, pero no estaba dispuesto a morir por Yeshua. ¿Ah? No estaba dispuesto a morir por Yeshua porque no era su propósito. Él ya estaba predestinado independientemente de lo que hiciera, por más que siguiera Yeshua, hecho milagros, todo lo que hizo. Por más que fuera un discípulo, su propósito era entregarlo, para así poder cumplir lo que ya estaba escrito y así llegar al punto donde estamos ahora. ¿Ok? Y entonces, de ahí entonces entra la parte de, y eso que nos vamos a quedar con eso, porque ese debate va a entrar, vamos a entrar la siguiente semana, porque va a entrar el que va a decir, y entonces, ¿por qué culpas a Judas? Si ya estaba predestinado. Bueno, él estaba escogido por sus características. Características de Judas, Dios ya sabía, ¿eh? Pero sus características de Judas lo iban a llevar a ese punto. Porque a mí también se me hace interesante que de las 12 tribus, la tribu de Dan también va, son 12 apóstoles y 12 tribus. La tribu de Dan también va, ya no aparece en Apocalipsis. Sí. Y esa es una tribu, no es una persona. Sí, claro. Vamos a ver que digo, por eso les digo, este tema lleva siglos de que las personas dicen, es que entonces depende de mí o no depende de mí. Es muy sencillo, ¿cómo sabes? ¿Cómo saber si dependo? Tú no lo sabes. O sea, ¿quién lo conoce? Lo conoce Dios. Dices, bueno, haga lo que haga, voy a llegar al final. Pues sí, hagas lo que hagas, vas a llegar al final de tu destino. Pero, ¿qué haces? Dices, bueno, yo te digo que si tú estás escuchando, dice la Escritura que la palabra de Dios no vuelve vacía. O sea, hay personas que van a escuchar la palabra y que van a decir, yo soy
esa oveja y voy a reaccionar. Pero hay personas que van a escuchar la palabra y van a decir, ¿a qué hora se acaba? Vaya que se calle. Ay. ¿No? Bueno. No, o sea, o sea, cada uno responde. El mensaje se da, la semilla, pero cada uno responde. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Amén. Entonces hay todavía mucha tela para cortar, para dar. Y bueno, vamos a cerrar aquí. Vamos a, no sé si alguien quiere hacer algún comentario de cierre. Si no hay, yo quiero dar gracias al Señor, porque de veras es por su amor, porque antes de venir, de veras no podía estar con los ojos abiertos. Estaba con así el ojo rojo y la lágrima tendida a todo lo que daba. No podía ni hablar mucho, gracias a Dios, bueno, pues nos dio la oportunidad de poder, estar aquí, compartiendo de su palabra. Me decía mi gorda, dalo por, suspéndelo y dalo por línea. Dice, oye, ¿qué se suspende? Me dice, pues ve cómo andas. Digo, no, vamos. Pues damos gracias a Dios porque Él obra y Él. Vamos a ponernos de pie. Si nadie tiene comentarios, vamos a cerrarnos, vamos a orar. También dice la Escritura por sanidad. Por sanidad. Y le voy a pedir de favor a la hermana Marta, que la ve y que se anda batallando con su salud, que nos haga favor de... ¿Se quiere quedar ahí sentadita? ¿Quiere estar donde se siente mejor? ¿Ahí sentada? Vamos a ponernos, vamos a orar, vamos a extender nuestras manos hacia la hermana Marta. ¿Quién más anda con alguna dolencia, algún dolor? Está Ángeles la tos, Ezequiel y yo la gripa, Caleb también un poquito de gripa. ¿Alguien más? Con tos. Ya mejor, bueno, pues vamos a orar. Y vamos a orar y vamos a pedir que Abba traiga sanidad a nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque es una promesa a los que el Señor dice en la Escritura que nos llamó y que también Él hemos sido sanados por la sangre del Mesías, por las llaves del Mesías. Y creemos en que cuando nosotros pusiéramos nuestras manos sobre los enfermos, ellos sanarían. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias el día de hoy por la vida de nuestra hermana Marta, Señor. Padre bendito, que el día de hoy viene delante de ti, Señor, conociendo claramente lo que le afecta, Señor. Tú conoces todas las cosas, tú conoces sus dolencias, Padre Celestial, que el día de hoy trae. Padre bendito, yo te pido el día de hoy, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor Yeshua HaMashiach, que tú puedas obrar, Señor, en sanidad sobre su cuerpo. Que toda cosa, que toda situación que está generando ese dolor en su cuerpo, Padre bendito, ese dolor, Señor, en su espalda, en su pecho, Señor, Padre bendito, pueda ser quitado en su pierna, Señor, pueda ser quitado por medio tuyo, Señor. Tú eres nuestro médico, tú eres el autor de todas las cosas y sabemos que solamente, Señor, con una palabra tuya, Padre bendito, tú puedes traer esa sanidad sobre nuestros cuerpos. Hoy pedimos que tú, Señor, traigas esa sanidad sobre el cuerpo de nuestra hermana Marta, Señor, en la cual, Señor, hemos visto que ha estado afligida de salud en las últimas semanas. Señor, pedimos que tú puedas restablecer, Señor, su salud y que, Padre bendito, tengas de ella rajem, Señor, misericordia para que ella pueda ser sanada. Que el día de mañana, Señor, que va a ver al médico, Padre Celestial, que tú controles, Señor. Sabemos que todo, acabamos de leer, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que somos llamados conforme a tu propósito. Yo sé que tus planes para ella son planes perfectos, Señor, y planes de bendición, Señor, que traerán bendición a su vida y a la familia, Señor, y a las personas que la conocemos. Nosotros la bendecimos en el nombre de Yeshua y oramos sanidad sobre sus cuerpos, al igual sobre los que están enfermos el día de hoy en la congregación. Padre Celestial, oramos por sanidad, Señor, de nuestra hermana Ángeles, que está con una tos que la aqueja desde hace ya algún tiempo. Pedimos para que tú restablezcas
su salud tanto pulmonar como alveolar, Señor, y que pueda, Señor, ella quitarse esa tos, Padre Celestial, que es molesta, Padre Celestial, y que puede llegar, Señor, a incapacitar a veces. Señor, yo te pido que tú la sanes en el nombre de Yeshua, que a Ezequiel, Padre bendito, que está con gripa, Padre bendito, y a un servidor también nos ayudes a que, Padre bendito, salgamos cada vez más rápido de estos procesos, Padre bendito, y que en general a tu pueblo, Padre Celestial, traiga sanidad a tu pueblo, Señor. Que podamos ser guardados en el hueco de tu mano y que podamos ser bendiciones en el hueco de tu mano. Por Paola, yo creo que también por trae cubrebocas, también por gripa, Señor, la puedas bendecir, Señor, también, y la puedas proteger y puedas traer sanidad sobre nuestros cuerpos. Hoy te damos gracias porque sabemos que tú nos escuchas, Padre bendito, y tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Y bueno, vamos a